Ven y sé parte de nuestras reuniones virtuales. Que Dios te bendiga. Mis hijos queridos, como yo les digo a ustedes, esto es precioso, este estudio que hemos estado llevando, ¿verdad? Semana a semana ha sido de gran bendición también para mi vida, y yo sé que para la vida de ustedes. Y hoy día la oración cierra el bloque de Efesios del capítulo 6 del 10 al 20. Y vamos a leerlo, Efesios capítulo 6 del 10 al 20, para que recordemos, ¿verdad?, lo que hemos leído y a qué se ha basado también nuestro estudio, que nuestro hermano Pablo nos habla, nos recomienda, nos insiste, pero él es inspirado por el Espíritu Santo y nos dice en Efesios capítulo 6 del verso 10, desde el verso 10 dice así: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las acechanzas del diablo. Póngale en asunto a cada verso. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huéspedes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de la justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomar el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y voy a leerles el verso 24, que es hermoso. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Amén. Les leí para, ¿verdad?, para recordarnos lo que hemos estado estudiando, y también pues nos recordamos de que leímos Efesios, toda la carta de Efesios, ¿verdad? Y yo les animo a que vuelvan a leerla para que estén bien conscientes, así que crean verdaderamente quiénes somos en Cristo Jesús y qué fue lo que Jesús hizo. Vamos a considerar las palabras claves aquí de Efesios capítulo 6 del 10-24. Primera palabra clave. Pablo comienza en el verso 10 y dice, por lo demás, hermanos. Esto implica una valoración final sobre lo que él nos habló desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, del 1 al 9. Que tengamos en cuenta algo que él no nos mencionó anteriormente, cuando él nos recordó todo lo que nosotros éramos antes sin Cristo y lo que somos en Cristo ahora.
y todo lo que tenemos en Cristo, salvación, paz, gozo, sabiduría, inteligencia, perdón, ¿verdad? Lavados con su sangre, coherederos, hijos de Dios, nos mandó también a ser buenos obreros, ¿se acuerdan? Buenos hijos, hermosísimo. Y después de todas estas consideraciones que debemos tomar en cuenta, que debemos creerlas y vivir por ellas, y para el Señor Jesús en obediencia. Y Él nos sigue diciendo, por lo demás, hermanos, ¿se acuerdan? Que esto quiere decir, voy a añadirles un supervalor final después que les he hablado desde el capítulo 1 de Efesios. Les voy a añadir algo, por lo demás, hermano, un supervalor final para que se conserven en quienes son en Cristo sin dudar ni de fallecer y que tengan en cuenta algo que no podemos ignorar, que tenemos un enemigo feroz, poderoso, pero no es todopoderoso, que Él no nos mencionó en los anteriores capítulos, pero ahora nos los menciona y nos dice qué armas a tomar, que no es por demás, es muy necesario, importante y emergente para que podamos permanecer firmes en el Señor, creyéndole todo lo que Él ha dicho, que somos y lo que somos es por lo que Él hizo en la cruz. Y Él dijo, consumado es, saldó nuestra cuenta, pagó, no debemos. El Señor nos compró a precio de sangre. Pero Satanás va a torcer la palabra para que no creamos y seamos blancos facilitos de sus ataques. Y como nuestro hermano Pablo lo sabía y él lo vivía, él quiere que nosotros tengamos mucho cuidado con las acechanzas del maligno y que no decaigamos de nuestra fe para que no vivamos unas vidas miserables, unos pordioseros espirituales, teniendo un Padre rico en amor y en misericordia, que nos dio todo nos dio a través de su único Hijo, que lo dio y lo hizo por nosotros. El enemigo siempre va a procurar despistarnos de la cruz, porque allí está su derrota y allí está nuestro triunfo sobre él, que él no puede ni podrá desanimarnos si nosotros nos mantenemos creyéndole al Señor y bien armaditos, muy armados, vestidos del Señor Jesús. Número 2, dijo el hermano, vestidos de toda la armadura de Dios para que podamos resistir. Mire, ¿por qué nuestro hermano Pablo nos recomienda con urgencia vestirnos? ¿Por qué, mis hermanos? En el mundo vamos a tener aflicciones. El Señor Jesús lo dijo. Y muchas clases de aflicciones. Y para estar vestidos, tenemos que saber la palabra de Dios, la verdad de su palabra. Si usted no lee la palabra, no la sabe, no va a poderse vestir, no podrá estar firme. La duda, el miedo, el desánimo van a ser su vestidura. Pero si usted conoce la verdad de la palabra, porque la lee, esa será su verdadera vestidura, la palabra de Dios. Y no será fácil para el enemigo persuadirlo para que desconfíe de Dios, porque lo encuentra bien armadito, porque conoce la palabra, porque usted tiene una comunión, una relación continua con su Padre Celestial. Número 3, ¿por qué no tenemos luchas contra sangre y carne? O sea, con nuestro esposo, la esposa con el esposo, con los hijos, con la prima, con la suegra, con el suegro, con el jefe del trabajo, con los hermanos de la iglesia, con el pastor, con los líderes. No es con ellos. Son con cosas que no podemos ver, que ellos pueden ser usados para atacarnos o nosotros mismos ser usados para tropiezo y sin darnos cuenta. Es algo que nosotros tenemos que estar bien apercibidos, porque siempre el enemigo va a tirarnos dardos él personalmente o va a usar
personas como instrumento para hacernos daño a nosotros y a otros. Y Satanás tiene su ejército de ataque, que son principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, huestes espirituales de maldad. Con todo esto es nuestra lucha diaria. Hay mucha gente que dice, no, si el diablo está triste porque todos le echan la culpa. Eso es mentira del mismo Satanás que hace hablar así a esa persona para que se descuiden del león rugiente que anda queriendo a ver a quién devorar. Número 4, por eso Pablo, lleno del Espíritu Santo y experimentado en estas luchas, nos aconseja. Por tanto, ¿qué esto quiere decir, mis hijos? Por los motivos y razones que acabo de hablarles, en mi experiencia, tomen toda la armadura de Dios para poder resistir el día de la tentación, de la duda, de la angustia. Y ustedes pueden leer Salmo 91. Esa es nuestra armadura también. Bueno, la palabra del Señor, toda su palabra es nuestra armadura, pero el Salmo 91, miren, en estos tiempos, léanlo, medítelo, y esa es la vacuna para estos tiempos. Y entonces vamos a tener también las enfermedades, los diagnósticos médicos, ¿verdad? Pérdida de muchos de trabajo que les dicen con anticipación, no vas a trabajar más aquí porque ya la compañía no puede más. Pérdida de un ser querido, el abandono del esposo o de la esposa, etcétera. ¿Cuántas cosas pueden suceder? Número 5. Y entonces, nuestro hermano Pablo nos dice, sobre todas estas cosas permanezcan firmes, cojan la verdad de la palabra, que Dios sí está atento a escucharlos, pero Él siempre va a probar nuestra fe. Pero el enemigo nos va a decir muchas cosas contrarias a la verdad, para que dudemos, mis hermanos, para que nosotros dudemos de Dios. Él siempre lo hace. Siempre lo hace y lo hará. Él es persistente y tenaz. La coraza de la justicia nos repele de vivir por las emociones, bien sea de enojo, de temor o descontento o incredulidad de la verdad de la palabra de Dios. Más bien reaccionaremos de una forma que va a honrar la palabra de Dios, que va a honrar a nuestro Padre Celestial. Aleluya. Número 6. Calzado los pies con el presto del evangelio de la paz. Shalom. ¿Cuántos han oído ustedes que paz es shalom? La palabra shalom es una palabra griega que significa paz, bienestar, paz entre usted y Dios, la que el Señor Jesús conquistó en la cruz del Calvario, porque antes estábamos destituidos de la gloria de Dios. Había un distanciamiento, se había roto, pero el Señor Jesús en la cruz enmendó paz interior en nuestros corazones, tranquilidad, porque el príncipe de paz vive aquí en nosotros, somos su morada. Ahora nosotros tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Paz y tranquilidad interior, porque hemos conocido y entendido por medio de la palabra quiénes somos ahora en Cristo, y nos espera una eternidad con Él. No vamos a dudar nunca que el cielo es nuestro, nunca, ni vamos a creer que es por las buenas obras, por ser bonito, que nos los merecemos, sino que es por Cristo Jesús. Cuando usted le pregunte, ¿por qué usted cree que Dios le tiene que abrir el cielo a usted cuando ya le toque irse? Usted no va a decir nada porque fui buena hija, porque me escuché todos los estudios de la hermana Lina de la armadura de Dios, y porque soy buena, porque hago esto. Nada de eso la lleva al cielo. Lo único que nos lleva al cielo es Cristo Jesús, por medio de Cristo, por lo que Él hizo en la cruz, y Él nos los prometió. Ahora, las buenas obras son buenísimas, porque eso es una insignia. Eso es que nos dice que somos hijos del Dios viviente. Número 7, nuestro hermano Pablo nos dice, sobre todo tomemos el escudo de la fe, que es con lo único que podemos apagar los dardos del enemigo. La fe mueve montañas. ¿Se acuerda cuando dijo el Señor que con la fe del porte de una semilla de montaña, de mostaza, podíamos decirle a ese monte, tírate al mar, y se iba a tirar?
Y cuando no podemos mover, pero ni una cuchara, que dice que no tenemos fe, ¿verdad? Pero es una fe hermosa, espiritual, porque esta de mover la cuchara, mucha gente lo hace con la mente, con un poder que ellos usan, ¿verdad? Que no es nada aconsejable y mueven cosas que nos sorprenden, pero nosotros tenemos mayor poder en nuestra mente, que es el poder de Jesús, que más adelantito lo vamos a ver. La fe mueve montaña y hace unir al enemigo, hace huir al enemigo, ¿verdad? Él los hace unir a toditos ellos y pegan a correr toditos, gobernadores, potestades, se unen y pegan a correr porque no pueden con los hijos de Dios, porque se encuentran con unos hijos que están sometidos a Dios y que resisten porque están bien sometidos, le han creído a su Padre Celestial, y todas esas huestes uniditas tienen que pegar a correr de nosotros. La palabra lo dice, sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Número 8, tomar el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el yelmo es la mente de Cristo. Es la cabeza de la iglesia, Cristo. Si esa iglesia vive sometida a Cristo, tiene la mente, la cabeza del Señor, entonces meditará siempre en la palabra y estará muy atento a reconocer lo que es de Dios y lo que no es de Dios. A lo bueno le va a llamar bueno y a lo malo, malo. El Señor Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz. Y él les respondió a esos fariseos, y ustedes no la pueden escuchar porque ustedes no son de mis ovejas, no son de mi redil. Les dijo el Señor Jesús. La espada es la palabra. Jesús es un buen ejemplo. Pablo y todos esos grandes hombres de Dios que solo oían a Dios y le obedecían. Tenemos a Nehemías, Gedeón, solo le creyeron. Levantaron la espada. ¿Se acuerda Gedeón cuando el Señor le dijo que tenían que levantar la espada y pegar gritos? La palabra de Dios, y les dio la victoria. Llevaban 3 implementos, pero no vamos a hablar de ellos porque nos vamos a salir de lo que estamos, que está preciosísimo, de nuestro estudio de la armadura del Señor. Número 9, la oración, que está en el verso 18. Esta no es una arma de la armadura, pero es la única que mantiene al soldado de Cristo armado. Ninguno de nosotros puede vivir y prosperar sin orar. No se puede, mis hijos, no se puede. Y orar, acuérdense que es hablar con Dios. Usted nunca diga, yo no sé orar, no sé cómo orar, porque usted cuando va a hablar con un amigo, con una amiga, con su mamá y con su novio, usted no coge un libro primero para, ay, cómo hablar con la mamá, cómo hablar con el novio, cómo hablar con mi amiga. Usted nunca hace eso. Usted sale y habla y habla y habla. Así mismo, venga a Dios y háblele por su palabra. Señor, y yo leí hoy que tú dices que tú me amas mucho. Y me he sentido como que si no me amaras, pero Señor, te creo porque lo leí. Si tú lo dices, yo te creo. Qué hermoso. Y si oramos con toda oración y súplica en el Espíritu. Miren, mis hermanos, muchos dicen que en el Espíritu es hablar en lenguas. Y esto no es aquí eso. No es hablar en lengua, ¿verdad? En el Espíritu, eso quiere decir, mis hermanos, que cuando usted se mete en la palabra del Señor, en ese momento usted apaga teléfono, internet, apaga todo y dice, Señor, este momento eres tú y yo, y comienza a pedirle perdón y comienza a alabarlo y se acuerda de palabras y versos de la Biblia, se las dice al Señor, y tú dices en tu palabra que si yo vengo y te pido perdón, tú me perdonas, y tú dices en tu palabra que tú me amas, que soy la niña de tus ojos, tu precioso tesoro, y que yo soy sano por las llagas de Cristo, y muchas promesas. Esto comienza a adorar a Dios por medio de su palabra. ¡Qué hermoso! Eso es orar en el Espíritu, porque está orando por la palabra.
No se está inventando ni queriendo impresionar a Dios. Usted no le impresiona a Dios con palabras bonitas. Y no venga a hacer excusas tampoco. Y tú sabes que yo lo hice. No se excuse. Usted es culpable delante de Dios. No hay ni uno bueno delante de Dios. Tenemos ejemplo, Daniel, una persona íntegra y no se excusó delante de Dios cuando Dios dijo que iba a castigar al pueblo. Dijo, hemos pecado, hemos hecho lo malo. Y Daniel era íntegro, pero Daniel entendía que solo Dios era bueno, justo y sin mancha. Número 10. Y Pablo pide que oren por él. Qué humildad de Pablo. Pablo no debía ni pedir que oren por él. Más bien uno decirle, Pablo, ora por nosotros porque tú estás bien. No, Pablo pide que oren por él. Qué humildad de Pablo. Él quería predicar con franqueza y claridad, que quiere decir con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué franqueza y claridad? Una palabra que la estás viviendo, que la estás saboreando, que ya es rema en tu vida, que pueden ver el cambio que está haciendo Cristo en tu vida, que la hablas con honestidad, con claridad, no es que estás mandando que otros hagan lo que tú ni haces. O sea, vivida, leída, practicada. Él llevaba en su cuerpo la marca de lo que él nos habla en Efesios desde el capítulo 10, porque imagínense, el enemigo siempre estaba que lo quería matar apedreado, matar de todas formas para cerrar la boca. Él sabe lo que él está hablando y lo que nos está pidiendo a nosotros, que nos mantengamos firmes, bien armados y orando. Tenemos nosotros que estar orando y por eso es que con denuedo nos anima él a hacer lo mismo, mis hermanos. Un pez fuera del agua no puede sobrevivir. Nosotros, apartados de la oración, no podremos subsistir en los caminos de Dios. Por eso Pedro nos dice en primera de Pedro 5:8, velad, dice, sobrios, alertos, entendidos. El Señor Jesús también nos dijo en Mateo 26:41 que velemos y oremos. 11, la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. La gracia de Dios enseña al hombre a rechazar los deseos mundanos y a los actos impuros, mis hijos. ¿Pero por qué? Porque ya usted ha conocido y sabe, ha entendido ese sacrificio tremendo, dolorosísimo que el Señor hizo en la cruz por usted. Y entonces usted se propone que esa cruz no va a ser vana en su vida nunca, nunca. Y por eso usted va a comenzar a los deseos mundanos y a los actos impuros y a toda cosa que usted sabe que no le agrada a Dios y que ofende su Santo Espíritu, a pedirle al Espíritu Santo que lo ayude a no practicarlo más. Entonces la gracia de Dios se manifestará en usted, en un carisma que va a traer la bendición de Dios. Y esa bendición va a ser impartida. Donde usted se para, van a decir, ay, usted llegó y sentimos paz. Usted llegó y se me fue el dolor de cabeza. Usted llegó, uy, pero cómo le brilla el rostro, ¿verdad? Qué hermoso. La gracia también es un poder único y magnífico que Dios desata para que seamos instrumentos en el reino y no nos gloriemos, sino que sea para Él toda la gloria. Y la paz es siempre el resultado de hallar el favor de Dios. Es también la bondad de Dios que favorece a los hombres. Es la bondad de Dios que busca siempre nuestro bienestar, aunque no seamos merecedores de ello. Pero Él no las da. Pablo, a pesar de haber pasado tanto sufrimiento, él tenía paz y gracia. Y él quería lo mismo para nosotros. Mis hijos, para terminar con este estudio, déjeme preguntarle, ¿cuánto tiempo usted puede pasar bajo el agua? Con su cabeza metida bajo el agua. Asimismo, usted no puede pasar ni un minuto sin orar y estar pensando en la palabra de Dios. Otra pregunta, si usted sabe que un león hambriento anda rondando su vecindad, ¿qué haría usted? ¿Qué haría? Satanás es persistente y tenaz. Él no descansará en tirarnos dardos. Nuestro hermano Pablo nos los ha hecho saber cómo contrarrestar y apagar los dardos de Satanás. Nosotros tenemos la receta y los implementos
para el combate, ya depende de nosotros. Mis hijos, hemos terminado este estudio preciosísimo. Y déjenme decirle algo. Ha sido nada más superficial lo que Dios nos ha enseñado. Es hermana, superficial, ¿y cuánto tiempo? Sí, mis hijos. Y no superficial porque no tenga valor, no, en el sentido, digamos, de sabiduría, de entender más a fondo esto. Dios nos ha dado saber algo, un poquito. Y ese poquito es grande, precioso, hermoso. Es su presencia manifiesta. Es el encanto de su presencia en nuestras vidas. Es su amor inalterable, que nunca se cansará de refrescarnos el corazón y la mente en su palabra, porque Él nos entiende y Él sabe en qué mundo estamos viviendo. Pero no vamos a tener excusas delante de Él de que no sabíamos. Porque si usted no se sabía toda la palabra antes, pues acuérdense que estudiamos Efesios del 1 al 6. Hasta ahorita lo terminamos. Y solo con saber Efesios, nada más esa carta de Efesios, usted está sabiendo bastante quién es usted en Cristo Jesús. Pero sí les recomiendo, mis hijos, que lean la palabra, lean la Biblia, comiéncenla a leer. Y lo que no entienden, miren la página, que a Dios no le place hacerle entender todo de un solo. Él se lo va a ir dando poco a poco, poco a poco. Muchas personas que han querido saber todo y han retado a Dios que ellos iban a entenderlo, están en el manicomio, están en psiquiatría, porque nosotros no podemos estudiar la palabra para entender a Dios, para cuestionar a Dios, para preguntarle a Dios, ni para pelear con nadie diciendo que nosotros tenemos la razón y ellos no la tienen. La palabra de Dios nosotros la leemos para que el Señor nos instruya cómo caminar en esta vida, en este mundo lleno de mucha maldad. Y Él poco a poco va a ir trabajando en nosotros, quitando todo lo que Él no le agrada de nosotros a medida que vamos caminando de la mano de Él, leyendo su palabra, haciendo ayunos, oraciones y listos siempre para obedecer y listos siempre para hablarles a otro de ese evangelio de la paz, de ese evangelio hermoso que es poder de Dios para cambiar, y ellos van a ver que verdaderamente el evangelio es poder de Dios para cambiar, porque ven a usted que usted no es igual a los demás, que usted hace la diferencia, entonces vale la pena escucharlo, porque usted hace la diferencia. Y ellos pueden notarlo, sus vecinos, sus hermanos en la iglesia, su pastor, y no nos portamos bien, perdón, para que nos den un título, para que nos den un cargo en la iglesia. No, porque amamos al Señor y tenemos un corazón agradecido, mis hermanos, mis hermanas. No peleemos por los cargos de la iglesia. Los cargos de la iglesia no se ansían y se pelean para tener un título y ya para que todo mundo nos mire distinto, nos respeten. No, están equivocados. Usted quiere un cargo en la iglesia, usted va a tener más responsabilidad delante de Dios. Aunque no lo tenga, tiene mucha responsabilidad delante de Dios. Pero si usted quiere un cargo en la iglesia y lo pelea y se disgusta porque se lo dieron a otro y a usted, no, alégrese porque no se lo dieron. Y bendiga al que se lo dieron, porque al que se lo dieron tiene que caminar en integridad, lleno del Espíritu Santo o llena del Espíritu Santo para poder estar en ese cargo. Eso no es cualquier cosa. Servirle a Dios, no le estamos sirviendo a ningún hombre que, por ejemplo, lo suben de cargo en un trabajo y la persona comienza a llegar hasta tarde porque ya tiene un puestito mayor, ya jefe, hacer lo que le da la gana.
usted no le está, igual el jefe va un día, el dueño de la compañía lo va a votar, ¿verdad? Pero Dios a usted no lo va a votar, pero sí lo va a disciplinar. Tener un cargo en la iglesia, mis hermanos y mis hermanas, mis hijos, no es para que usted se vanaglorie, que usted ya es el ujier, que usted es el anciano, que usted es el líder, que usted es esto, que usted es el otro, que usted es el director de oraciones, que usted es el director de alabanza. Si es el director de oraciones, usted tiene que vivir clavado de rodillas, orando, orando, orando y ser ejemplo de oración. Si es director de alabanza, ¡wow! Usted tiene que ser un ejemplo de un siervo lleno del Espíritu Santo de Dios, que cuando se pone ahí adelante y dirige la alabanza, con qué ejemplo, con qué integridad, de que van a alabar al Dios Todopoderoso y van a impactar a todos los fieles que han llegado a la iglesia, a que ellos también comiencen a adorar, porque esa gracia y esa unción sale desde el altar, porque hay un grupo de alabanza y un líder que sabe ser guía y líder, y que siempre ese grupo de alabanza y los ancianos, los líderes, los diáconos, siempre están haciendo ayuno, oración, perdonando, aceptándose con los defectos, orando los unos por los otros y no haciendo división en la misma iglesia, el grupito acá, el grupito allá, sino todos unánimes en un mismo espíritu. Entonces Jesús es la cabeza de esa iglesia y de esa iglesia va a salir siempre y va a vivir el resplandor de la gloria de Jesús. Aleluya. Y todos los que están en esa congregación van a ser ejemplo y muchos van a querer ir ahí porque van a sentir la misma presencia de Dios, porque cuando salieron a hablar de Dios la sentían los que recibían la palabra y quieren ir para seguir ellos recibiendo y también ser como nosotros somos. Por Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que mis hermanos, mis hermanas, mis hijos, a orar sin cesar. Y terminamos hoy nuestro estudio de la armadura de Dios.